editorial Carpe Diem del Perú y publicamos el libro Silencio de Piedra de la gran poeta peruana Yolanda Westphalen. En nuestra estadía con Alfredo Campos Zamorano en Lima, en esa oportunidad llevamos el sello editorial a la Feria Internacional del Libro de Lima. Colombia era el país invitado de honor y de igual manera hicimos presentación de varios libros, pero también Alfredo hizo una recopilación, una antología de mujeres mayores peruanas que se llama Acray Paicuna, 15 poetas mayores peruanas. En el 2006 nos visitaron 3 poetas, Atala Matelini, Ana María Intili y Leonor Saa, que también sacaron libro en el sello de Apidama, y el año pasado Elsa Pulgar Vidal presentó en la 21ª Feria del Libro de Toulouse Revestida. Así que es una larga trayectoria de una relación muy estrecha que hemos venido manteniendo con Perú. Pero en esta oportunidad fue Julia Simona Guerrero, una poeta de Cali, quien va a presentar también su libro, quien me hizo el contacto con María del Rosario Domecq. Ellas se habían conocido muchos años atrás en Berlín y habían hecho un pacto que el día que la una publicara, la otra también, entonces cumplieron ese pacto y llegaron hoy a esta feria con sendos libros. María del Rosario trae el primer libro de cuentos de la colección de Apidama, Cuentos y algo más. Ella nace en Lima, Perú, termina sus estudios en un colegio bilingüe y se gradúa en secretariado ejecutivo bilingüe. Permanece trabajando en Lima por 3 años y medio, pero la vida la llevará hacia otros horizontes y cruces de caminos. Su espíritu inquieto la lleva a explorar nuevas emociones que la convierten en una permanente viajera. Se entrega al amor, pero como excusa para abordar nuevas travesías, y a los 21 años viaja a Mallorca, que fue su sueño desde los 18, pero no fue a Mallorca, fue a Santa Cruz, California, en donde vive por un corto tiempo. A la isla de Mallorca, que se le ha convertido en una aspiración permanente de vivir al lado del horizonte y de la arena, lugar que la atrapa y en donde vive al borde del susurro y el canto de las olas en 2 momentos cruciales de su vida. Vuelve a esta isla muchas veces, pero su primer amor es su país natal, Perú. En su primer viaje a Mallorca, 1988-89, descubre el deleite de la escritura. En medio de aquella isla interior surge la necesidad de comunicarse para lograr que las palabras dancen y se transformen en relatos. Regresa de nuevo a Berlín y en ese regreso se tropieza de nuevo con la escritura. El muro de Berlín caía y su muro interior también se derrumbaba. En su segunda estadía en Mallorca, 1992-1995, regresa a la isla luego de concluir una beca de estudio de tiempo completo en turismo que el gobierno alemán le había concedido. Sin embargo, retorna a Berlín conducida por los cambios políticos por los cuales atravesaba Europa y ella misma. En esa cambiante coyuntura política alemana de la reunificación, se integra a la SUSI, que es la Social Independiente Internacional Solidaria, en la parte este de la ciudad de Berlín, un centro intercultural dedicado a mujeres extranjeras. Sonia Solarte, una escritora y poeta colombiana, se vincula a esta entidad y propone un taller de escritura como un espacio para abordar creativamente la memoria, tanto como las dificultades y logros de la vida de mujeres latinoamericanos. Allí llega María del Rosario, a quien la conecta una amiga, y en esta forma llega y se integra al taller literario llamado Cantos de Flores, donde continúa su permanente trabajo de escritura. En su condición de extranjera y emigrante, la escritura y apertura de la Asociación de Mujeres Latinoamericanas la llevó a luchar hasta obtener un trabajo como trabajadora social y traductora de ese taller literario y luego del mismo SUSI. Trabajó junto a mujeres en calidad de representante de culturas ajenas a la alemana. En el 2003 tiene su primer contacto con la ONU, donde había enviado sus papeles con anterioridad, y ante la invitación para un posible trabajo en Nueva York decide entonces saltar el océano Atlántico, arriesgando todo por un contrato de trabajo que apenas era temporal. No conocía Nueva York, sin embargo, su instinto aventurero no se equivoca
y al otro día estaba integrada a la Asamblea General de Naciones Unidas, y es allí donde trabaja en la actualidad en los cuerpos de paz de la ONU en el Departamento de Personal de las Misiones de Asia y Medio Oriente. Córrete para acá. Buenas tardes. Ante todo, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por esta invitación también. Más cerca y duro. Más duro. Y pues muy contenta de estar aquí en Bogotá, en Colombia, por primera vez. Colombia ha sido el país que realmente me ha impulsado a llevar a cabo este logro, a publicar por fin cosas que estaban guardadas en el cajón, como se dice. Y quiero dedicarles este momento a las poetas y los poetas de este país y a los extranjeros en general, que por alguna razón hemos tenido que dejar nuestro lugar de residencia. Voy a leerles un cuento que es un poquito largo, es una compilación de 15 cuentos, los que hay en ese libro, y voy a leer uno solo, espero les guste y no aburrirlos. Se llama Las Luciérnagas. Juan no tuvo tiempo esa mañana para ir a correr al parque como cada día al amanecer y lo postergó hasta cuando llegara del trabajo. Había vuelto a dormir mal, estaba así desde que debía de tomar la decisión de embarcarse en la compra de una casa con Sharon, su novia. Detrás de toda esa alegría que les producía a los dos hacerse de algo propio, Juan no sabía explicarse la ansiedad que sentía. Era una contracorriente que lo asaltaba cuando menos preparado se encontraba. Había terminado la carrera de arquitectura, tenía un muy buen puesto con unos contratistas extranjeros, vivía en el 11º piso de un edificio moderno con una vista privilegiada del delta del río. Esa tarde, a eso de las 7 de la noche, se cambió y salió a trotar. El parque quedaba a 2 calles de donde vivía. Abarcaba cerca de 2 kilómetros de largo del lado de la orilla del río opuesta a la ciudad. A esa hora cada día durante el verano el sol desaparecía detrás del río en el agua. El césped se vestía de naranja y las sombras de los árboles se confundían con los últimos rayos de luz. Juan se sintió más ligero después de dar unas cuantas vueltas a lo largo y ancho del parque y se detuvo a beber unos sorbos de agua. De pronto, como si percibiera una presencia a sus espaldas, se dio vuelta, miró de un lado al otro, pero no vio nada. Sin embargo, poco a poco enfocó mejor la vista y se fijó entre las matas. Unas chispitas flotaban intermitentes. Eran las luciérnagas que habían comenzado a despertar. Agotado y empapado en sudor, se quedó de una pieza al verlas. Cuanto más oscuro se hacía, más luciérnagas iban poblando el parque, al mismo tiempo que la mente de Juan se abría paso a los recuerdos. Desde la última vez, ¿cuánto hacía que no visitaba la finca de su abuela Esther? ¿15 años? ¿20 tal vez? Se trasladó a la época cuando él y su hermano Pepe pasaban las vacaciones en la finca de la abuela en Santa Elena. Ese lugar quedaba a 10 horas de la ciudad, camino a las montañas. Allí la abuela, que nunca quiso trasladarse a la capital, les enseñó muchas cosas del campo. Juan recordaba cuando él y su hermano iban a pescar truchas al río y cuánto tiempo podían pasar esperando a que picara alguna, si es que picaba. Al finalizar la faena, casi siempre al atardecer, juntos se sentaban a la vera del camino de tierra a mirar la puesta del sol antes de regresar. Era cuando Juan creía que el sol al despedirse dejaba sus chispas sobre la faz de la tierra y con la entrada de la noche se convertían en luciérnagas. A él le encantaba ver el desfile en zigzag de su luz, a veces blanca, a veces verde amarillenta, e imaginaba dónde se volvería a prender, ya que frente a sus ojos desaparecía y aparecía en otro lugar, luego en otro y otro más allá. Pepe, en cambio, salía a perseguirlas. Le gustaba atrapar alguna y meterla en un frasco de vidrio. Por las noches, antes de dormir, sacaba su botellita y la sangoloteaba ante la mirada de desprecio de Juan hasta hacer aparecer la lucecita blanco-amarillenta en medio de la oscuridad.
De un brinco, Juan se encaramaba sobre él con todas sus fuerzas, gritándole que la soltara. Pero Pepe, de un sacudón, se lo quitaba de encima, burlándose y moviendo más fuerte la botella aún. Furioso, Juan se metía en la cama y se tapaba hasta las orejas. Se hacía el dormido y esperaba que su hermano se durmiera. Al rato, cuando lo oía resollar a oscuras y muy despacito, sacaba las manos de debajo de la manta con mucho cuidado. Tanteaba la mesita de madera que separaba ambas camas hasta dar con el frasco. Se levantaba sigilosamente y bajaba las escaleras descalzo hasta el patio. Recién allí respiraba. Abría la tapa de la botella, pero el animalito ya estaba tieso. Muerto de cólera, se dejaba caer en una de las bancas del patio pensando en el malvado de su hermano. Quería hacerle sentir la misma impotencia, rabia y tristeza que él sentía. Se imaginaba entonces que venían dos hombres grandotes. Uno lo pescaba del cuello mientras el otro abría la tapa de un barril de madera. Pepe pedía a gritos auxilio, pero no le hacía caso. Pataleando, Pepe iba a dar al fondo del barril que luego tirarían al río. Entonces se tranquilizaba, eso lo consolaba. Su enorme fantasía le devolvía la serenidad y mirando la bóveda celeste se imaginaba las luciérnagas ahora convertidas en estrellas allá arriba en el cielo. Volvió del parque a casa lleno de recuerdos. Esa noche durmió de corrido hasta que sonó el despertador. No recordó qué había soñado. A cambio, de nuevo se le vino a la mente la visión de las luciérnagas y la finca. A partir de entonces comenzó a trotar al volver del trabajo y también a dormir mejor. Poco tiempo después se tomaba unos días de vacaciones para ir a visitar la finca. Sintió que debía ir y debía hacerlo solo. Al ver aparecer la vieja carretera de tierra que entraba al pueblo, el corazón le dio un brinco y una especie de corrientazo se esparció por todo su cuerpo. Allí estaba la vieja pulpería de doña Marina, la comadre de su abuela, el parque al final de la calle con su pileta, ahora seca, sin agua, la iglesia a donde acompañaba a su abuelita cada domingo a las 7 de la mañana y el río que corría a lo largo de la calle que subía empinada hacia donde quedaba la finca. Nada parecía haber cambiado. Se puso la chaqueta al hombro, era cerca del mediodía, hacía calor y sintió la garganta seca. Sintió también las manos y los labios agrietarse. Bebió del agua que sacó de su mochila, miró los eucaliptos que se mecían suavemente y alzó la vista hacia el cielo azul. La poca gente que a esa hora venía de recoger verduras del campo bajaba la cuesta a paso lento, pero casi no se fijaron en él. Lo saludaron con una venia sin perder el ritmo. Juan continuó por el camino empinado mientras el sudor le resbalaba por el pecho y la espalda. ¿Habrían alargado el trecho? Se le hacía pesado subir la cuesta. Vayan despacio que estamos a más altura, recordó las palabras de su abuelo. ¿Cómo haberlo olvidado? Qué estúpido se sentía al verse como un extraño, un recién llegado. Al ver aparecer oxidada la verja de la entrada de la finca, sintió un temblor en las piernas. No puedo tirarme ahora para atrás, pensó, pero la sensación se le hizo más honda y lo detuvo. No había vuelto a saber nada de la finca después de que la abuela había muerto. Nadie de su familia había querido hacerse cargo de ella y tampoco habían llegado al acuerdo de venderla. Seguros de no poder sacarle un buen partido económico, la habían dejado completamente desatendida. La casa abandonada mantenía todavía la cadena y el candado en la puerta de entrada. La recordaba con árboles de eucaliptos y flores. Ahora estaba cubierta de franjas anchas y altas de maleza crecida en desorden. Algunas ventanas se veían rotas y una parte del techo había desaparecido, seguramente con el viento que corría siempre en noviembre. Parecía no haber sido invadida, excepto por algunas palomas que aletearon el vuelo al sentir los pasos de Juan. Sintió miedo de entrar. El pulso se le aceleró, pero como llevado de la mano se metió por una de las ventanas rotas luego de saltar la valla y penetró en el saloncito de recibimiento donde antes existía un espejo y un ropero de madera para guardar los abrigos y zapatos. El espejo ya no estaba y al ropero le faltaba una puerta,
la otra colgaba de la bisagra de arriba. Se veía que habían tratado de sacar la madera y al no poder la habían dejado a medio colgar. Dentro del mueble solo había ramas quebradas y algunas hojas. El olor a tierra y a madera vieja lo embriagó. En su memoria se despertó el olor del cuartucho construido en la parte de atrás de la casa, donde la abuela guardaba la cosecha del campo y las herramientas de trabajo. Lentamente fue recorriendo el resto de la casa, los cuartos, la cocina. Por donde iba pisaba restos de arbustos, hojas, papeles de periódico. Al subir al cuarto donde dormía con su hermano, vio la mesita de noche con botellas de cervezas vacías y colas de cigarrillos apagados en el suelo, como si hubiera dormido gente allí temporalmente. Completamente desolado bajó y se sentó en el patio de atrás, en una de las bancas, como tantas veces lo había hecho de niño, para mirar las estrellas. ¿Qué no hubiera dado por ver a su abuelita Esther y sentir su abrazo? Sintió vergüenza de ver tanto abandono. 2 años antes de morir, a la abuela